Esperé muchísimo para leer este libro y siento que no me gustó. Hola lectores, sean bienvenidos una vez más a este espacio donde nos encanta chismear sobre libros y en esta ocasión les voy a traer un libro que literalmente esperé años. O sea, desde que yo comencé en todo esto de creación de contenido y de leer y hacer reseñas, he escuchado este libro una y otra vez. Apenas el año pasado me animé a leer, no a leer a la autora, sino que me animé a leer a una autora que habla sobre esta autora y yo dije, wow, su vida fue algo completamente distinto a lo que yo pensaba. Y el enterarme de que casi, no quiero ofender, sino ofender a las personas que son fans de este gran escritor, el enterarme de que muy probablemente el Gabo le quitó su historia y escribió su obra Cumbre, 100 años de soledad, a partir de este libro y que fue realmente opacada, ninguneada, apartada de todo por el esposo que tuvo, que fue Octavio Paz. Fue algo que dije, yo necesito leer a esta autora, yo necesito conocer por qué aparentemente estos dos hombres le tenían muchísimo, no miedo, pero sí muchísimo respeto, o porque personalmente ellos creían que no merecía sus historias ser más conocidas. Y me estoy refiriendo a Elena Garro con su libro Los recuerdos del porvenir, que es una de las historias cumbres de la literatura mexicana. Es prácticamente un clásico mexicano y es una historia que es precursora del realismo mágico, no precisamente 100 años de soledad como yo pensaba y como creo que casi todo el mundo lo pensó, sino que este libro que fue publicado en 1963 y fue hasta 1967 donde el Gabo publica 100 años de soledad. Entonces, sí o sí, hay hay un precedente, aunque uno no lo quiera admitir. Pero antes de que me linchen, vamos a ver de qué se trata este libro. Bueno, pues Elena Garro nos está llevando a el pueblo de Ixtepec, que es un pueblo ficticio, y toda la historia, todo lo que pasa en sus personajes sucede en un punto histórico de México que es en cierta parte el final de la época revolucionaria, y años después sucede algo que se le llamó la Guerra Cristera o la Guerra de los Cristeros. Entonces es en esta situación en donde el México de antes, las viejas costumbres, se están peleando y tratando de adaptar o subsistir al mundo que se está generando en ese momento, pero que estamos hablando que la Revolución Mexicana comenzó en 1910 y que algunos estudiosos están diciendo, dependiendo de a quién cites, que esta guerra finaliza en 1919 con la muerte de Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca, y algunos otros hasta 1921. Y la Guerra de los Cristeros, si no mal recuerdo, empieza en 1926 y termina hasta como el 29 más o menos. Entonces es durante todo este periodo en donde vemos que son prácticamente 3 décadas en el que México se está peleando consigo mismo por una serie de ideales que no compaginan unos con otros, sobre todo por esta disputa de las clases sociales. Algo que hay que destacar aquí es que Elena Garro toma elementos sociales, políticos e históricos y los combina a la perfección con el realismo mágico, que es una especie de argamasa que va a juntar todos estos elementos que pasan los personajes día a día de una manera ficticia, de una manera muy fantástica, y que a la vez puede darle ciertas explicaciones a cuestiones que pasaron en ese momento sin que se vean tan grotescas, pero sí dejándolo muy visto de decir esto fue lo que pasó y a mí nadie me va a engañar y nadie me va a callar y a decir que eso no fueron, casi no fueron las cosas. Para eso sirve el realismo mágico, por lo menos en esta historia. Aquí tenemos varios personajes y el principal, el que recurrentemente se menciona, es el de Julia Andrade, que es el que prácticamente alrededor de ella suceden muchísimas cosas, tanto buenas como malas, y que todo el tiempo yo lo sentí que le estaban echando la culpa de todo, aunque a veces así no fueran las cosas. Otro de los personajes que tienen gran peso y gran relevancia en esta historia es el general Francisco Rosas, que es la prueba máxima del militarismo y de lo que se conoció en México como el maximato, este periodo histórico en el postrevolucionario en el que los dirigentes o los presidentes en ese momento todos habían estado dentro de la Revolución Mexicana, todos habían sido generales, todos habían estado allí en el furor de la batalla y todos decían que aquí sus chicharrones tronaban. Entonces, esta figura, Francisco Rosas, es
la figura del México político de esa época. El inestable es la persona violenta, es el represivo, es la persona, es el típico macho mexicano, vaya. Y sin dejar de lado a uno de los personajes más importantes de esta historia, que es el mismo pueblo de Ixtepec, y que es a partir de él que funge como testigo de todo lo que pasa, no nada más con los personajes de manera individual, sino de forma colectiva, es conforme vamos a ir conociendo la historia. Ahora, ¿por qué personalmente digo que no fui fan de este libro? No porque esté escrito con las patas, porque no, verdaderamente Elena Garro es una gran, o fue más bien una gran escritora. Este libro me lo demostró, sino que personalmente yo no disfruto el realismo mágico, como que hay algo en mí muy personal que siente que cuando yo estoy leyendo una historia con realismo mágico, automáticamente mi cerebro dice, ¿esto qué? Esto es inverosímil, pero insisto, es algo que pasa específicamente conmigo, no que el escritor o la escritora en este caso haya escrito algo o haya creado una historia inverosímil. No, siento que el realismo mágico es un buen recurso para poder explicar cosas que pasaron y que son muy densas, muy complicadas, que son muy sangrientas en algunas situaciones y que a manera de aminorar un poco el peso emocional de este acto, se puede explicar con el realismo mágico y no nada más lo vemos con Elena Garro en Los Recuerdos del Porvenir, sino también lo vemos con El Gabo en 100 años de soledad, en la parte en cómo muere Francisco Babilonia se llama, no me acuerdo cómo se llama. Mauricio Babilonia, sí lo leyó. Y no nada más con Mauricio Babilonia, sino también la parte de los 17 aurelianos con sus crucecitas en la frente y la manera en cómo pues, los van eliminando uno a uno. Anyways, el chiste es de que personalmente yo no disfruto el realismo mágico, sí me cuesta mucho trabajo toda esta parte de lo fantasioso a mí personalmente y creo que eso es lo que hace que yo sea un poco más crítica o que no termine de disfrutar las historias porque todo el tiempo estoy pensando esto no debería de ser así, pero pues así pasan las cosas. Ahora, que sí disfruté de esta historia, evidentemente la parte histórica, porque personalmente se habla mucho sí de la época revolucionaria, de los ideales, de cómo estalló todo, como con Porfirio Díaz y luego empieza Madero con sufragio efectivo, no reelección, y luego pasamos a otro suceso como conocido como la decena trágica y luego, o sea, son sucesos uno tras otro fueron súper sangrientos y luego al final de todo muchas personas, por ejemplo, los del norte no comprendían la lucha de los del sur o, por ejemplo, Venustiano Carranza no cumplió con muchas de las cosas que había prometido una vez que llegó al poder y cuestiones así. La parte de la Revolución Mexicana está un poquito más contada en el país, pero no así la Guerra de los Cristeros, porque en un país como el mío, en el que la religión tiene un gran peso, es muy importante, no nada más a nivel religioso, sino también a nivel cultural, el que tu estado te metas con algo tan sagrado, tan íntimo para los mexicanos como viene siendo la religión católica y más específicamente con la Virgen de Guadalupe. Entonces, si tienes un gran problema, aunque tú digas, no, yo no soy católico como tal, pero a la Virgencita no me la toques. Y aunque insisto que el realismo mágico no es mi hit, reconozco la importancia que tiene este recurso literario a la hora de contar historias, por lo tanto yo aquí te voy a recomendar 3 libros más que tienen este recurso y que las historias son interesantes. El primero creo que es un clásico y del año pasado a la fecha ha estado en boca de todos, volver a resurgir a pesar de que nunca se había ido y que es Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Y en este libro se nos está contando la historia de Tita, el cómo ella tiene cierto don con la cocina y cómo es la forma en cómo ella se comunica y transmite muchas de sus emociones a través de ella. El cómo tenemos a un amor, un romance pues que no se pudo desarrollar y tenemos a un personaje pocos huevos como es Pedro Musquiz que aborrezco con toda el alma y que curiosamente también se desarrolla en la época revolucionaria. Entonces es interesante cómo se va desarrollando toda esta historia y personalmente es uno de mis libros favoritos, aunque sí, nunca le he puesto un 5 estrellas porque, insisto, en la parte del realismo mágico no me termina de convencer del todo. Número 2, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Y aquí se nos está contando la historia de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones. Todo comienza con Clara y su extraña manera de comunicarse con otras personas y con fantasmas, vaya, porque ella veía cosas y su extraño cabello verde. A partir de aquí es donde yo me quedé así como que, ok, esto tiene mucho realismo mágico porque cuando yo leí este libro hace 2 años, yo entré así en ceros.
Mi personaje favorito aquí en esta historia fue Esteban Trueba, porque creo que es uno de los personajes que tiene un carácter un poquito más definido, más inventado. Sí es con el respeto de todas las personas, es un hijo de la chingada. Tiene, su realidad está bien alterada, pero también está bien alterada por el gran privilegio que él tiene de ser una persona adinerada. Y bueno, es a lo largo de más o menos unos 60 años que se nos está contando esta historia. Yo no soy fan de Isabel Allende, siento que sus historias, ella repite la misma fórmula que le sirvió con La Casa de los Espíritus, con sus otras novelas, pero eso ya es como opinión mía. Pero en sí esta novela también tiene mucho de realismo mágico. Hay algunos personajes que no me terminaron de convencer y algunos que yo sí dije, como, ¿por qué lo pusiste aquí si después me lo vas a quitar de una manera tan irrisoria o tan... Pero, insisto, esto es percepción mía. Y número 3, A la sombra de un árbol muerto, de Mónica Rojas. Y aquí se nos está contando la historia principalmente de 3 mujeres. Una es Magdalena, la segunda es Petra y la tercera es Leonarda. La primera es una mujer española, va llegando a México, a los Altos de Jalisco, y viene con una especie de maldición porque ella no puede tener hijos, pero también entra esta parte del realismo mágico donde ella ve a sus hijos no nacidos y donde de un momento a otro y de un embarazo a otro ella pues va envejeciendo y te está dando como referencias de que ella, al no ser mujer completa, porque eso era lo que se esperaba de las mujeres en ese momento, que tuvieran hijos, porque si no, no servían de nada. pues entonces empieza como a desaparecer, como a envejecer, pudrirse. Es esta maldición, vaya. Y Petra, por su lado, ella se puede decir que sí es una mujer completa porque ella sí tiene al hijo que se espera, conoce también a Magdalena, y empieza esta especie de maldición. Cuando muere Magdalena, se le pasa la maldición a Petra, pero Petra dice, pues aquí no, y yo soy más macha que los machos, y se va a la Revolución Mexicana, y ahí hace su vida, y tiene también a su hija, que es Leonarda, y Leonarda, bueno, empieza una especie de dimes y diretes con estas 3 mujeres a lo largo de la historia, y que también tiene que ver mucho esa parte del realismo mágico, porque también vemos esta parte con que hablan con los muertos, o que no precisamente de que hablan con los muertos, sino que sueñan con los muertos, y algunos los escuchan y los llegan a predecir su muerte y cositas así. Entonces, lo que a mí me gustó de esta historia es que el realismo mágico no es exagerado desde mi punto de vista y que combina perfectamente los hechos históricos como la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera y un poquito más allá, con un México más contemporáneo. En conclusión, Los Recuerdos del Porvenir es una muy buena novela, es un muy buen clásico mexicano que nos está mostrando no solamente la historia real de qué fue lo que pasó en nuestro país, la historia con H mayúscula, sino que también a través de Ixtepec y lo que él nos está contando, conocemos también la historia con H minúscula, las cosas que se iban desarrollando al mismo tiempo que estos grandes sucesos históricos y que forman una herencia cultural y una opinión colectiva de lo que fue el México en esas épocas. Y si llegaste hasta acá, te agradeceré muchísimo que compartas, que comentes qué fue lo que te pareció de esta historia, si te gusta, no te gusta, qué otra novela me recomiendas, algún libro que tú me recomiendes leer que tenga que ver, puede que sí o no, con el realismo mágico. Y sin más que decir, me despido deseándoles un gran día. Bye.